Revelado, construí mi empresa desde cero, y ahora mi familia busca entrar sin pagar un centavo. La tarde brillaba en el barrio latino de Los Ángeles, un lugar vibrante con colores que relucen bajo el sol. Los aromas de la comida casera se mezclaban con risas y música de fondo. Javier, un joven de 28 años, sonreía mientras acomodaba su pequeño local. Cada tamal que salía de su cocina era un pedazo de su alma, una receta heredada de su abuela que siempre le recordaba el verdadero valor del esfuerzo. Crecer viendo a su familia luchar lo había moldeado, su amor por los sabores de su infancia se transformó en un sueño, construir su propia empresa de alimentos tradicionales. Sin embargo, esa alegría se estaba viendo amenazada. En una cena familiar donde los platos abundaban, su hermano Carlos irrumpió la armonía con una voz alzada. «Hermano, somos familia. ¿Qué te cuesta darme un lugar en tu negocio?» La indignación crecía en cada palabra. Las miradas se cruzaron, y Javier sintió que un volcán a punto de erupcionar estallaba en su interior. ¿Cómo podía Carlos decir eso? Años de sacrificios parecían desvanecerse entre reproches. Por favor, Carlos intentó contestar Javier, pero las palabras se atascaban en su garganta. Su madre, con lágrimas brillando en sus ojos cansados, apoyó a su hijo menor. Javier, nuestra sangre es lo más importante. ¿Por qué no puedes dejar que tu familia forme parte de lo que has construido? El aire se volvió denso. Era un balde de agua fría en su propósito, sudando la esencia de aquellos años de lucha. Mientras el resentimiento crecía, Javier se retiró a su habitación. Ahí, entre recuerdos de su abuela, encontró viejos diarios llenos de su sacrificio y fuerza. El legado es más que solo la sangre, reflexionó. Pero ¿quién iba a comprender el esfuerzo que había puesto en cada receta, en cada cliente satisfecho? Esa batalla interna le pesaba en el corazón. La noche llegó como una tormenta, oscura y eléctrica. Javier, decidido, se enfrentó a su familia en la mesa. Los platos de tamales humeantes parecían testigos silenciosos de la tensión. No quiero que mi éxito se convierta en un privilegio. Si quieren ser parte de esto, deben recorrer el camino como lo hice yo, con sacrificio y dedicación. Su voz resonó en la sala, llena de emociones crudas, ardientes. Justo cuando la angustia alcanzaba su punto máximo, un golpe en la puerta hizo que todos se miraran con curiosidad y preocupación. Las luces intermitentes de un coche se filtraron por la ventana, y los nervios aumentaron. ¿Quién podía ser? ¿Qué más podía ocurrir en esta noche de tormenta emocional? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El ambiente se volvió electrizante, como si el aire cargado anticipara algo significativo. Era una revelación, un llamado, o una prueba de lo que vendría. Javier sentía su corazón latir con fuerza, preparado para enfrentar el destino que le aguardaba. Las palabras y los recuerdos se alineaban, y la redención parecía estar a la vuelta de la esquina. ¿Pero sería suficiente para unir a su familia o destrozar los lazos que aún quedaban? La verdad estaba a punto de salir a la superficie y la historia de Javier apenas comenzaba a desvelarse. La puerta se abrió de golpe y un hombre de traje oscuro entró, rompiendo la tensión como un rayo en medio de una tormenta. Era un abogado, de esa clase que impresiona con solo girar la cabeza. Javier sintió que el corazón se le caía al piso. No era el momento para este tipo de sorpresas. Disculpen, no quise interrumpir, dijo el abogado con una sonrisa tensa. Soy Ricardo, de la firma García Asociados. Vine por un asunto muy serio relacionado con la propiedad de este negocio. La sala estalló en murmullos, el olor a tamales quedó relegado a un segundo plano ante la incertidumbre que se adueñó del ambiente. ¿Qué quieres decir con asunto serio?, preguntó Carlos, por un momento olvidando su frustración. El rostro de Javier palideció. ¿Qué más podía pasar en esta noche? Lamentablemente, Javier, el local que has estado operando no está registrado a tu nombre. Hay una disputa legal en curso sobre la propiedad, y debes intervenir de inmediato si no quieres perderlo todo.
La frase cortó la respiración de todos, llenando el aire con una angustia palpitable. ¿Qué estás diciendo? La voz de Javier tembló, cada palabra era un esfuerzo. He trabajado toda mi vida por esto. Esto es mío. Su mente giraba, llenándose de imágenes, los días interminables, el sudor, las lágrimas en noches de incertidumbre. Todo era un sueño a punto de desvanecerse. Lo sé y entiendo que esto es una gran sorpresa, continuó Ricardo. Pero mi deber es actuar en tu mejor interés. Necesitamos manejar esto con rapidez y estrategia. Hay un plazo, Javier. La familia estaba en silencio, cada mirada contenía preguntas que flotaban en el aire. La preocupación los envolvía, y Javier sintió un peso en su pecho, más pesado que el miedo de enfrentar a su hermano. ¿Podría encontrar la fuerza para pelear por lo que era suyo? ¿Y qué hay de mi familia? Javier se giró hacia su madre, buscando su apoyo en medio de la tormenta. Yo siempre los he querido involucrar en esto. ¿Ahora qué? ¿Todo se me va de las manos? Vamos a resolver esto juntos, respondió su madre con firmeza, a pesar de las lágrimas en sus ojos. Pero primero, cariño, necesitamos enfocar nuestras energías. ¿Podemos confiar en este abogado? Javier miró a Ricardo, buscando una señal de sinceridad en su rostro. Sí, puedes confiar en mí, respondió el abogado con un tono desbordante de autoridad. Pero necesitaré tu compromiso total. Este desafío no es solo tuyo. Hay que involucrar a la familia, al equipo, a todos los que te apoyan. Un torrente de emociones lo inundó. Por un lado quería proteger lo que había construido, pero por otro, la conexión familiar parecía aún más importante este día. Si esto es una lucha, yo necesito que todos estén listos, dijo, llenándose de una renovada valentía. Peleemos juntos como siempre lo hemos hecho. No puedo dejar que esto se derrumbe. Todos asintieron, la familia se unió en un momento de complicidad. Pero en el fondo Javier sabía que esa unidad tendría que enfrentarse a un adversario fuerte y desconocido, una batalla que podría poner a prueba no solo su negocio, sino los lazos familiares que tanto valoraba. La noche se oscurecía, y Javier sintió una mezcla de miedo y determinación pasar por su cuerpo. Justo cuando el abogado comenzaba a explicar los pasos a seguir, un ruido en la puerta los interrumpió. Era un papel que se deslizaba por la rendija, un aviso inesperado, un giro que ninguno había anticipado. Con el corazón latiendo aceleradamente, Javier recogió el papel y leyó en voz alta: «Atención, se ha presentado una queja formal sobre el funcionamiento de este establecimiento. Debe comparecer en los próximos días para resolver la situación». La habitación se heló. ¿Qué significaba esto para él y su sueño? ¿Estaba su lucha a punto de convertirse en una batalla aún más desafiante? La pregunta quedó flotando en el aire, esperando ser respondida mientras todos se preparaban para enfrentar el reto más grande de sus vidas. Javier dejó caer el papel sobre la mesa. Las palabras resonaban en su mente como un tambor que marcaba el paso de un avance implacable hacia el desasosiego. Su familia se miraba entre sí, cada uno intentando procesar la gravedad de la situación que se les venía encima. La tensión era palpable como un hilo colgante a punto de romperse. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Mariana, su hermana menor, con una voz que apenas podía sostener el peso de su preocupación. Nos han atacado, y ahora esto. A medida que las palabras de su hermana caían, algo dentro de Javier se despertaba. Era la chispa de la lucha, el instinto protector que siempre había sentido hacia su familia. Ricardo, consciente de la desesperación en el aire, tomó la iniciativa. Necesitamos planificar una estrategia. Hay que reunir pruebas, hablar con los clientes y asegurar la lealtad de aquellos que creen en el negocio. Su mirada era firme, llena de determinación. Pero Javier, tú tienes que ser el rostro de esta defensa. Tienes que estar preparado para enfrentar cualquier cosa que venga. ¿Defender lo que es mío, o lo que es de todos? Javier apenas podía articular sus pensamientos. Esto fue construido con sangre, sudor y lágrimas, pero también con apoyo. Si no se siente bien hecho, no sé si pueda seguir adelante. Una tristeza profunda se apoderó de él. Su propia familia ahora parecía convertirse en un dilema. Las risas compartidas, los sueños de un futuro juntos, se volvían una carga. «Eres el más fuerte de nosotros», respondió su madre, con la voz temblorosa pero decidida. «Tú comenzaste todo esto y nosotros confiamos en ti.
Si pelear es lo que necesitas hacer, entonces lo haremos todos juntos. Esa es nuestra fortaleza. El ánimo pareció elevarse en ese instante. La decisión colectiva, la unidad de la familia como un solo cuerpo, comenzó a tomar forma. Javier pensó en el abuelo, en su esfuerzo por hacer realidad una idea que nació en su corazón. No podía rendirse. Está bien, dijo decididamente. Nos enfrentaremos a esto. Pero no voy a hacerlo en soledad, necesitamos cada cimiento de lo que formamos juntos. Las palabras resonaron como un mantra, reforzando no solo su determinación, sino el tejido de su familia. Todo el mundo comenzó a hablar, cada voz se entrelazaba en un plan que invocaba recuerdos del pasado, la cocina llena de risas, las batallas en el día a día, el sacrificio siempre presente. En medio de esas historias se sentía un poder renovado, a medida que la noche se desvanecía en el alba, Javier sentía que la oscuridad no era más que la antesala de un nuevo comienzo. El plan se fraguaba en conjunto, una fuerza imparable, pero la sombra de la queja presentada les pesaba. Sabía que enfrentarían más que solo un abogado. De pronto su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Con un nudo en el estómago abrió el texto. Te están observando. Tienes que estar listo para lo que viene. Su corazón se detuvo al leer. ¿Quién era? ¿Qué sabían? La incertidumbre se aferraba a él y a su voluntad de luchar. Esa sinfonía de fuerza que habían creado juntos ahora tenía que dar paso a un verdadero desafío. Con la mirada fija en su familia, supo que la lucha apenas comenzaba. Lo que viene no será fácil, pero lo enfrentaremos unidos, les dijo a todos, la voz firme. No me rendiré sin pelear, no lo haré por mí sino por nosotros. Un rayo de esperanza destelló en sus corazones, y aunque el camino por delante se veía incierto, Javier sentía que estaban en el correcto rumbo, hasta que la imagen de un extraño rostro apareció en su mente, un rostro que había evitado y que ahora parecía acechar su futuro. ¿Alguien sabe de quién se trata?, preguntó con una preocupación renovada. Miradas se cruzaron, respuestas a la espera de ser reveladas. El ambiente en la sala se volvió pesado. La incertidumbre se apoderó de cada rincón, como una niebla densa que dificultaba la visión. Javier sintió el escalofrío recorrer su espalda. No era solo un reto legal lo que enfrentaban, había algo más oscuro en juego. Las miradas de su familia se llenaron de preguntas no expresadas, y la ansiedad parecía elevarse como un humo invisible. ¿Qué rostro, Javier?, preguntó Mariana, incapaz de contener la curiosidad. ¿Qué estás viendo? Es alguien que no debería estar involucrado en esto. Alguien de nuestro pasado, respondió Javier, sabiendo que no podía dar detalles ahora. La confusión de su hermana se reflejaba en los ojos de todos. La conexión era innegable, pero no podían dejar que el miedo dictara su próximo movimiento. Necesitamos entender a fondo lo que estamos enfrentando, dijo Ricardo, con un tono que no admitía discusión. Hagamos una lista de quienes conoce cada uno de nosotros en el negocio. Si hay una traición, el nombre aparecerá. Javier asintió. La idea de rastrear sus propios pasos era incómoda, pero sabía que debían hacerse. Las voces comenzaron a brotar, llenando el aire con posibles sospechosos y escenarios. Yo he trabajado con algunos de los proveedores, aportó Marta, la madre de Javier, con una confianza renovada que le dio una chispa a aquel encuentro. Quizás alguno de ellos haya escuchado algo, o simplemente no lo están compartiendo. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero Javier sentía una presión en su pecho. Para él el negocio no era solo una empresa, era un legado, un reflejo del sacrificio de su abuelo, un lugar donde tantas memorias se habían forjado. Afuera el sol comenzaba a asomarse por el horizonte iluminando la habitación con un cálido resplandor. Era un nuevo día, pero las sombras de los secretos aún rondaban. Javier buscaba el consuelo en la sonrisa de su madre, quien seguía sentada en la mesa, firme y resiliente. Si esa unión podía enfrentarse a las tormentas, tal vez podrían derrotar cualquier adversario. Con el nudo en el estómago aún presente, Javier se puso de pie. No solo necesitamos información. Necesitamos un plan de acción. Un equipo reforzado que esté bien preparado para lo que pueda venir. A partir de ahora consideren que esto no es solo un desafío legal, es una batalla por nuestra existencia. Mariana intercambió miradas con Ricardo, afirmando su determinación. Sí, hagamos eso. No vamos a permitir que nos silencien.
Por nuestra familia, vamos a luchar. Su voz resonó con una fuerza inesperada que encendió la llamita de determinación en el corazón de cada uno. En esos momentos de unidad, pensó en los sacrificios, pero también en las alegrías. Era evidente que debían enfrentarse a múltiples frentes. De repente el sonido de un nuevo mensaje interrumpió sus pensamientos. Era de la misma fuente desconocida. Tu familia está en peligro. Hay más en juego de lo que piensas. Ten cuidado con a quién confías. Javier sintió como la sangre se le helaba. No sabía si la advertencia era real o un intento de manipulación, pero en su interior, una pregunta creció con ferocidad. ¿Quién realmente estaba detrás de todo esto? La confianza se convertía rápidamente en una moneda escasa. Esto solo se está complicando y no sé si estamos preparados, murmuró Javier, su voz siendo absorbida por el desconcierto. De repente el golpe en la puerta resonó como un trueno, rompiendo la tensión acumulada. Todos se miraron, los rostros se palidecieron, cargados de anticipación. La visita no esperada se convirtió en una amenaza latente. ¿Quién será ahora?, preguntó Ricardo con un dejo de cautela en su voz. La tensión se palpaba en el aire. Al abrir la puerta, lo que encontraron podría cambiar radicalmente el rumbo de todo lo que habían construido hasta el momento. La puerta se abrió lentamente y para sorpresa de todos, frente a Javier y su familia se encontraba un hombre de mediana edad, con una expresión fría y calculadora. Su cabello era oscuro y algo desordenado, su atuendo, un traje bien entallado pero algo desgastado. Sus ojos, sin embargo, eran los más inquietantes, reflejaban un conocimiento profundo y ominoso que dejó a todos paralizados. Hola, Javier. Lamento interrumpir, comenzó su voz serena contrastando con la tensión palpable en el ambiente. Soy Mario, un viejo amigo de tu abuelo. ¿Amigo? Javier frunció el ceño, intentando recordar algún rostro familiar. No podía evitar sentir que aquel hombre no traía buenas noticias. Nunca escuchamos tu nombre. Eso se debe a que no soy alguien de quien hablar. Él sonrió levemente, como si disfrutara del efecto que estaba teniendo sobre ellos. Pero su legado es, de hecho, el motivo de mi visita. Hablemos sobre lo que está en juego. Casi sin pensarlo, Javier sintió una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Qué quieres decir con lo que está en juego? Hay fuerzas que buscan desmantelar lo que tu familia ha construido. Gente que quiere apoderarse de su empresa, y no se detendrán ante nada, explicó Mario, sus ojos vigilantes recorriendo el rostro de cada uno de ellos, como si evaluara su reacción. ¿De qué fuerzas hablas?, preguntó Mariana, rompiendo el silencio. ¿Quiénes son? Gente que ha estado esperando este momento, creyendo que la familia ha bajado la guardia. Que los problemas legales eran solo el comienzo. Ricardo había permanecido en silencio, observando la escena. ¿Y tú qué tienes que ver con esto? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué hoy? Mario respiró hondo antes de responder, mostrando un destello de inseguridad. Porque tengo información que podría salvarlos o podría destruirlos. He visto el lado oscuro del negocio, Javier. Si no actúan pronto, perderán más que su empresa. Perderán su historia. La amenaza implícita era casi palpable. La familia intercambió miradas nerviosas. Javier sintió que el tiempo se detenía, era un dilema que podría llevarlos a una nueva alianza o a una trampa mortal. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó firmemente. Confianza, respondió Mario sin dudar. Y un pequeño viaje al pasado. Necesitamos rastrear a las personas clave, aquellos cuyas decisiones podrían catalizar su caída. Algunos de ellos son familiarmente cercanos. Una nube de confusión se apoderó de Javier. ¿Cómo puedes pedirnos confianza cuando acabas de advertirnos sobre peligros que no podemos ver? Porque no soy su enemigo. Pero soy consciente de que pueden haber secretos que no conocen. Secretos que pueden hacer la diferencia entre su salvación y su ruina. Ricardo estaba convencido de que no era el momento de abrirse a un extraño, pero la determinación en los ojos de su hermana y su madre lo hizo dudar. Marta tomó la mano de Javier y dijo con dulzura, escuchemos lo que tiene que decir. Tal vez podamos desentrañar el misterio que se cierne sobre nosotros. Javier asintió lentamente aunque la desconfianza continuaba. Su corazón latía con fuerza, el sonido resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. De acuerdo, Mario, hablemos, dijo finalmente Javier, otorgándole al hombre un pequeño margen de confianza.
Pero ten cuidado, si tratas de jugar con nosotros te arrepentirás. Mario sonrió de forma inquietante, como si su desafío fuera un juego del que ya conocía las reglas. No se preocupen, Javier. Solo estoy aquí para asegurarme de que su familia no se convierta en una estadística. Las palabras de Mario lo dejaban helado. Era un recordatorio de que el conflicto ya había comenzado, y que lo que vendría podría obligarlo a enfrentarse no solo a enemigos externos, sino a conflictos internos que había creído olvidados. Mientras su mente giraba en varias direcciones, Javier no podía evitar preguntarse, ¿qué secretos aún guardaban ellos? Y así, el tiempo parece iniciar de nuevo, pero el eco de escoger el camino correcto resonaba en su mente. ¿Qué verdad escondida había en sus raíces? ¿Y hasta dónde sería capaz de llegar para proteger su familia? El futuro se oscurecía a medida que las preguntas llenaban el aire, y con cada latido, Javier sabía que la batalla apenas comenzaba. La habitación se llenó de un silencio inquietante después de las palabras de Mario. Todo parecía detenido en el tiempo, como si incluso el aire se contuviera, esperando la siguiente jugada en un juego de ajedrez donde las piezas eran más que simples imágenes, representaban vidas, sueños y esperanzas. Javier miró a su madre, cuyos ojos reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. Su hermana Mariana parecía confusa, mientras que Ricardo guardaba un ceño fruncido, claramente escéptico sobre el hombre que tenían frente a ellos. Necesitamos hablar, continuó Mario, rompiendo el silencio. Y no solo sobre las amenazas externas. También tenemos que enfrentar lo que llevamos dentro, lo que ha estado escondido entre las sombras de su familia. ¿A qué te refieres?, preguntó Javier, sintiendo como su corazón comenzaba a latir más rápido, como si ya presagiara un oscuro secreto en el aire. Los secretos siempre tienen la costumbre de salir a la luz, Javier. Lo que tú y tu familia creen saber sobre su historia puede estar pintado con un color diferente. En sus raíces puede haber más de lo que desean ver. Ricardo se cruzó de brazos, mirándolo con desdén. ¿Y qué sabes tú exactamente? ¿Acaso es solo un cuento para hacernos temer? Es más que eso, Mario contestó, su voz endureciéndose con un tono casi amenazante. Les he traído algo. Una carta. Algo que tu abuelo dejó atrás, una pieza clave de un rompecabezas que ni siquiera saben que están tratando de armar. ¿Por qué no nos lo diste antes?, insistió Mariana, su voz temblando de ansiedad. Porque primero necesitaba saber si estarían dispuestos a escuchar la verdad y no una versión diluida para hacerles sentir cómodos, respondió Mario, su mirada fija en Javier, como un depredador evaluando a su presa. Muéstrame, dijo Javier con firmeza, retando a Mario a avanzar. Si realmente estás aquí para ayudarnos, entonces muéstrame lo que has traído. Mario sacó de su bolsillo una carta amarillenta, los bordes desgastados como si hubiesen pasado por muchas manos. Al entregársela a Javier, un escalofrío recorrió su columna vertebral. No solo era un pedazo de papel, era una conexión a su legado. Aturdido, Javier abrió la carta lentamente. Las palabras escritas en tinta desvanecida parecían cobrar vida a medida que las leía. Querido Javier, comenzó, y los latidos de su corazón retumbaron en sus oídos como un tambor de guerra. Cada palabra era una revelación, cada frase un eco de decisiones pasadas. Mientras leía, su entorno se volvía un mero susurro de ruido, el mundo exterior desvanecido por el peso de la verdad. Las revelaciones en la carta empezaron a dar forma a los temores que él había sentido, conectando puntos que había creído dispersos. ¿Cómo podía su abuelo haber tomado tales decisiones? ¿Qué peso específicamente tenía José, el hermano que nunca llegó a conocer, en la historia familiar? Mario observaba cada movimiento de Javier, su rostro imperturbable, pero en sus ojos había una chispa de satisfacción. Ahora comprendes, ¿verdad? Esto no es solo acerca de negocios. Es sobre la familia. Y la familia siempre tiene secretos que proteger. Javier levantó la vista de la carta, su rostro pálido, la inquietud tomando forma. ¿Por qué no me lo contaste antes, abuelo? ¿Por qué nos dejaste con este legado lleno de sombra? Las palabras no eran solo un comentario, eran una súplica. Javier sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor, cada revelación era un ladrillo que caía. Mario, al notar su vulnerabilidad, añadió, lo que han descubierto es solo la punta del iceberg. Si no actúan rápidamente, las consecuencias serán devastadoras. Ricardo se acercó inquieto. ¿Qué debemos hacer? ¿Seguirle el juego a este extraño?
No tenemos más tiempo para dudar, intervino María, su voz firme. Si hay algo que debemos descubrir, es ahora. Mario se enderezó, su presencia tan dominante como el peligro que representaba. Proteger su legado no será fácil. La verdad puede cambiarlo todo, pero también puede salvarlos. Sin embargo, aún quedan piezas por mover en este tablero de ajedrez. ¿Están listos para enfrentarse a la historia que les ha sido escondida? Javier respiró profundamente. La incertidumbre zumbaba en su mente, pero la determinación comenzaba a encender su espíritu. No solo lucharía por su familia, lucharía por su historia. Pero ¿y si cada respuesta traía consigo más preguntas y peligros? La batalla apenas comenzaba, y las sombras de su pasado estaban más vivas que nunca. Estoy listo, dijo Javier al fin, su voz fuerte como el acero. Vamos a desenterrar la verdad. Con un giro, las luces de la habitación parecían titilar, sus sombras danzando en una sinfonía inquietante. Mientras todos se preparaban para el siguiente movimiento, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué otros secretos le depararía el camino que estaban a punto de recorrer? El aire en la habitación se volvió aún más tenso, como una cuerda a punto de romperse. Javier, con la carta aún en la mano, miró a Mario buscando respuestas, buscando fuerza en sus ojos. Las palabras que había leído le resonaban, creando un eco en su mente. ¿Quién era realmente su abuelo? ¿Qué más había escondido? ¿Qué más sabes?, preguntó y su voz tembló ligeramente, traicionándolo un momento. Estos no eran solo secretos familiares, eran patas cojas de una historia construida sobre mentiras y silencios. Sé que tu abuelo tomó decisiones difíciles, respondió Mario, su voz baja, casi un susurro. Decisiones que cambiaron el rumbo de su vida y la de su familia. Pero cada decisión tenía un coste. La mirada de su madre, que hasta ahora había estado fijada en el suelo, se alzó, reflejando el mismo atisbo de duda que Javier sentía. ¿Pero qué precio? No entiendo. Él perdió a alguien importante para protegerlos, dijo Mario, como si las palabras pudieran cortar la tensión. José no fue solo un hermano, fue el sacrificio de un legado. Y esos sacrificios no siempre se pueden medir en palabras. Mariana miraba a su alrededor, procesando lo que sucedía. Ella había estado buscando respuestas sobre su historia, pero nunca imaginó que lo que encontraría sería tan perturbador. ¿Por qué no me contaron esto antes? Porque a veces es más fácil vivir en la ignorancia, dijo Mario, sus ojos escaneando la habitación. Pero el tiempo para esconderse ha terminado. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Ricardo, que parecía menos escéptico y más alineado con la idea de la acción. Nos lanzamos a un abismo sin saber qué hay al otro lado. No hay elección, Ricardo, respondió Javier, su voz resonando con fuerza. La verdad ha salido a la luz. Debemos seguir adelante. Entender lo que ha ocurrido es el primer paso para sanar. Mario sonrió, ya no como un depredador, sino como un aliado. Buena elección. Ahí es donde empieza lo complicado. De lo que descubran dependerá su futuro. Hay más cartas, más conexiones que deben hacerse. Pero cada revelación traerá sus consecuencias. Javier sentía como su corazón latía con fuerza, la adrenalina corría por sus venas, mezclada con un miedo palpable. ¿Qué estás sugiriendo? Debemos buscar el legado completo de tu abuelo. Habrá más cartas, registros. La historia queda en los detalles. Y no solo tú, todos deben involucrarse. Es un viaje familiar, y todos deben estar dispuestos a enfrentar los fantasmas que los acechan. Desertar sería un error. María se acercó, dejando caer su mano sobre el hombro de Javier. Esto no es solo acerca de lo que ha pasado. Es sobre lo que queremos construir. Y si es verdad lo que dice Mario, necesitamos saberlo todo. No habrá sanación a menos que enfrentemos nuestro verdadero pasado. ¿Con qué recursos? ¿Dónde comenzamos?, preguntó Ricardo, su tono ahora revelando una chispa de esperanza. Mario, consciente de la inquietud del grupo, dijo: primero, vamos a buscar lo que dejó tu abuelo en su casa. Eso puede contener la clave. Después exploraremos otros lugares de su vida. Necesitamos armar este rompecabezas antes que otros lo hagan. Mientras la idea comenzaba a tomar forma, una sensación de urgencia se apoderó de Javier. La historia de su familia no era solo un relato distante, era su vida.
Las decisiones de su abuelo ya habían hecho eco en su presente. Entonces, ¿cuándo comenzamos?, preguntó Javier, su voz firme, casi desafiante. Cuanto antes, mejor. Cada momento que pasa es una oportunidad para que otros se interpongan en su camino, dijo Mario, su tono grave. María miró a sus hijos con una determinación renovada. Estamos juntos en esto. Es hora de enfrentar lo que hemos ignorado durante demasiado tiempo. Vamos a descubrir la verdad juntos. Mientras se preparaban para emprender ese viaje, sin embargo, un sonido proveniente del pasillo interrumpió el momento, un golpe sordo, como si algo hubiera caído. Todos se giraron en dirección al ruido. El lío de la revelación se detuvo en seco y la angustia se instaló de nuevo. ¿Qué fue eso?, murmuró Mariana, su voz temblorosa. No sé, pero parece que la historia no va a esperar, respondió Javier, una mezcla de miedo y determinación llenando su pecho. Con un ligero temblor, se encaminó hacia la puerta, preparado para lo inesperado, temiendo que el verdadero desafío apenas comenzara. Javier avanzó con cautela hacia la puerta, cada paso una mezcla de pavor y curiosidad. El sonido había sido tan inesperado que su mente no podía dejar de pensar en lo peor. ¿Y si era alguien, un extraño que había venido a interrumpir este frágil momento de conexión familiar? ¿O era un eco de los secretos pasados buscando salir a la luz? Al abrir la puerta, un vaho de aire fresco le golpeó la cara, y el pasillo se extendía ante él, vacío y en calma. Sin embargo, algo llamó su atención. En el suelo cerca del umbral, había un viejo álbum de fotos. Pedro, su abuelo, había estado obsesionado con las imágenes familiares. Tal vez el álbum guardaba más respuestas de las que imaginaba. Miren esto, gritó Javier, agachándose para recoger el objeto mientras el resto de la familia lo seguía con la mirada. Con manos temblorosas abrió el álbum, cada página crujía como si revelara secretos por mucho tiempo ocultos. Las fotos mostraban a su abuelo en diferentes momentos de su vida, desde su infancia en un pequeño pueblo, hasta fotos más recientes, rodeado de amigos y familiares. Javier se detuvo en una imagen que lo hizo detener el aliento. Era su abuelo con un grupo de hombres. En la esquina de la foto, una insignia brillaba con una luz inquietante. Algo en esa imagen, un instinto profundo, le decía que había allí más de lo que el tiempo había permitido recordar. ¿Quiénes son esas personas?, preguntó Mariana, acercándose. La voz de su madre resonaba cargada de una mezcla de nostalgia y urgencia. No lo sé, pero necesito averiguarlo, murmuró Javier, pasando las páginas con determinación. Cada imagen que veía vibraba con vida, pero también con un aire de misterio. Mario se acercó también, sus ojos observando las fotografías con un interés palpable. Estas pueden contener más de lo que crees. Cada rostro tiene su historia. Es posible que algunos de esos hombres sean los que influyeron en las decisiones de tu abuelo. El corazón de Javier latía a 1000 por hora. ¿Y si hay pistas aquí sobre lo que pasó con José? La mención de su tío perdido caló hondo en su corazón, como un recuerdo punzante que se negaba a desaparecer. Exactamente. Necesitamos seguir este hilo cuanto antes, respondió Mario, su voz reflejando una mezcla de entusiasmo y gravedad. Ricardo, que había permanecido en silencio, intervino repentinamente. ¿Estamos seguros de que queremos desenterrar todo esto? A veces es mejor dejar algunos secretos ocultos. La verdad puede herir más de lo que sana. La mirada de Javier se endureció. No puedo ignorar esto. Ignorar el pasado solo perpetúa el dolor. Si hay algo que necesitamos saber, es nuestro deber como familia enfrentarlo de una vez por todas. La tensión que había comenzado a disiparse en el aire regresó con fuerza, y Mariana se encontró en un dilema. ¿Debería apoyar a Javier en su búsqueda, o cuidar la paz de la familia? Pero era el espíritu de su abuelo el que estaba en juego, y dejarlo sin explorar parecía más aterrador que enfrentar sus recuerdos. Estoy contigo, Javier. No podemos vivir en la sombra de lo desconocido, afirmó María, su voz resonando firme en la habitación. Yo también, agregó Ricardo, finalmente tomando la decisión. Si esto nos da la oportunidad de comprender, entonces vale la pena el riesgo. Con la familia unida por la resolución y un renovado propósito, Javier se sintió más fuerte que nunca. Las páginas del álbum parecían brillar con un nuevo significado, y al mismo tiempo, el eco de aquel golpe anterior retumbaba en su mente. Vamos a profundizar en estas fotografías, pero también debemos mantenernos alerta. Si otros están dispuestos a jugar con la historia de nuestra familia,
tenemos que estar preparados para cualquier golpe que venga, advirtió Mario, con seriedad en su mirada. Mientras continuaban revisando el álbum, un súbito golpe en la ventana hizo que todos se sobresaltaran. Javier y su familia se miraron con preocupación. ¿Quién más estaba observándolos, y qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para mantener sus secretos? Tal vez, simplemente tal vez, esto se vuelve más peligroso de lo que pensábamos, reflexionó Javier, sintiendo una nueva sombra asomándose en la historia familiar. La verdad iba camino a desnudarse, pero el viaje apenas comenzaba, y el primer paso podría arrastrar mucho más de lo que esperaban. Javier, con el corazón retumbando en su pecho, cerró el álbum de fotos en un gesto abrupto. La imagen del abuelo con aquellos hombres lo perseguía, una sombra lanzada sobre su conciencia. Mientras el eco del golpe en la ventana resonaba, un instante de duda lo atravesó. «¿Qué estamos a punto de descubrir?», pensó, sintiendo que la carga del pasado se iluminaba frente a ellos. María, adivinando su inquietud, le sonrió con calidez. «No te preocupes, Javier. Estamos juntos en esto. La familia es lo más importante». Pero el brillo en su mirada no podía ocultar el temor que también la envolvía. La verdad, por más liberadora que fuera, tenía una costosa contrapartida. Tomando una respiración profunda, Javier se dirigió a la ventana. Con un movimiento firme corrió la cortina y asomó la vista al exterior. La noche era oscura y tranquila, pero algo en la penumbra le heló la sangre. Una figura oscura, casi imperceptible, se retiraba rápidamente por el borde del jardín. «¡Hey!», gritó apretando los dientes, pero la figura desapareció en un instante. «¿Qué pasó?», preguntó Mario, acercándose a la ventana. Los demás se agruparon detrás, el ambiente impregnado de incertidumbre. «Alguien estaba ahí, no sé quién, pero los vi». «La verdad no les va a gustar», murmuró, sintiendo que la adrenalina cambiaba la atmósfera. Ricardo se pasó la mano por la frente, la ansiedad transformándose en determinación. ¿De verdad piensas que hay personas que quieren mantener secretos de nuestra familia? Esto es más grande de lo que imaginábamos. Mariana frunció el ceño. Necesitamos claridad. ¿Por qué tu abuelo estaba con esos hombres? ¿Cuál era su relación? Estas preguntas se volvieron un eco en la mente de Javier, y un deseo ardiente de respuestas lo empujó a seguir explorando. Regresó al álbum, pasando las páginas como si sus dedos pudieran desvelar lo que estaba escondido tras cada fotografía. Un clic en su mente, la insignia, musitó. Puede que haya más información sobre ellos. Si podemos saber qué significa, tal vez descubramos quiénes eran. La idea creció en ellos, un faro entre la intriga y el temor. Cada foto en el álbum era un hilo en un telar antiguo, y ellos estaban empezando a hilarlo. Sigo pensando en tío José. Su desaparición tiene que ver con esto, dijo Javier, mientras la emoción lo desbordaba. La emoción se mezcló con un leve susurro de miedo, como el viento entre los árboles. Ricardo, observando a su alrededor, hizo una especie de llamado. Indaguemos juntos, pero dejemos los corazones a un lado. Necesitamos ser estratégicos, y no permitir que los otros nos ganen la ventaja. Lo que descubramos podría cambiarlo todo. De acuerdo, dijo Javier, sintiendo que la familia lo respaldaba. Sin embargo, dentro de su corazón, un conflicto surgió. ¿Qué pasaría si desenredaran un viejo hilo que no deberían haber tocado? Mario quebró el silencio. Tal vez deberíamos hablar con los vecinos que conocieron a tu abuelo. Ellos pueden tener más pistas. Allí podría estar la clave. La idea resonó fuertemente como un tambor en sus pechos. Mientras cada uno contemplaba la propuesta, un sonido fuera de la casa los sobresaltó, prolongándose un poco más que el del golpe anterior. Alguien o algo parecía acercarse. Javier miró a cada uno de ellos, sus ojos reflejaban tanto miedo como determinación. A pesar del riesgo, sabían que estaban en una encrucijada. ¿Están listos para lo que viene?, preguntó Javier, la voz casi un susurro. Mariana asintió, la luz de la determinación brillando en su rostro. Lo estamos. Debemos descubrir la verdad, por difícil que sea. Javier sintió que la decisión estaba tomada, como una palanca emocional. Pero en su interior, una nueva pregunta se asomaba, inquietante. ¿Cuánto estaban dispuestos a perder en la búsqueda de su verdad? A medida que el aire en la habitación se volvía electrizante, un nuevo golpe resonó. Esta vez en la puerta de entrada. La familia contuvo el aliento y Javier supo que la incertidumbre estaba llamando.
quién estaría del otro lado y qué secretos adicionales podrían estar dispuestos a revelar. La puerta se abrió lentamente y una figura familiar apareció en el umbral. Era don Manuel, el anciano del barrio, quien había sido amigo de la familia por generaciones. Su rostro arrugado, iluminado por una sonrisa cálida, trajo un respiro de alivio, pero también una carga. Llevaba consigo un trompo de recuerdos y una mano repleta de historias. Disculpen la interrupción, pero he estado escuchando. No hay asuntos de familia que se queden en la oscuridad cuando están en juego los sueños, dijo don Manuel con voz pausada. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su corazón palpitando de ansiedad. Tu abuelo escondió cosas, Javier. Las familias no solo tienen un pasado, tienen secretos y a veces, estos secretos son lo que realmente nos une, respondió don Manuel, su tono grave impregnando cada palabra de significado. La familia se arremolinó alrededor de él, cada miembro con una mezcla de asombro y curiosidad. Don Manuel comenzó a relatar historias sobre el abuelo de Javier, de su lucha y de la asociación con aquellos hombres en la fotografía. Esos hombres eran pescadores de sueños, pero algunos de ellos también eran peligrosos. Tu abuelo compartió risas y también traiciones. Él se encargó de proteger su legado, pero a costa de abrir puertas que nunca debieron ser abiertas. Javier sintió como un peso se acumulaba en su pecho. ¿Por qué no nos dijiste antes? Necesitamos saberlo todo. Don Manuel lo miró con comprensión. Nunca es fácil cargar con el pasado. Pero el presente es suyo y tienen el poder de decidir cómo actuar en base a esas enseñanzas. Fue entonces cuando una claridad repentina tomó forma en la mente de Javier. La información recopilada, las historias compartidas, todo se entrelazaba con su deseo de preservar no solo su negocio, sino también el legado de su familia. Necesitamos enfrentarnos a la verdad, sea cual sea, afirmó con determinación. Si eso implica luchar contra fantasmas, lo haremos juntos. La tensión se evaporó, reemplazada por una fuerza renovada que emanaba del interior de cada uno. Recogerían las piezas de su historia familiar, se enfrentarían a lo desconocido y, cueste lo que cueste, salir triunfantes. El grupo empezó a discutir un plan, una estrategia sólida para ir al fondo de esa verdad. Javier recordó las palabras de Mario sobre el legado y la carta. Tenemos que ir a la casa de mi abuelo, buscar esas cartas y cualquier otra cosa que haya dejado detrás. Además, deberíamos revisar las historias de los vecinos, sugirió Ricardo, su voz levantando esperanzas entre el grupo. Ellos pueden saber más de lo que imaginamos. Vamos a hacerlo, dijo Mariana, sintiéndose emocionada y determinada. No dejaré que los secretos nos dividan más. Esta vez, seremos más fuertes de lo que fueron nuestras sombras. Una energía vibrante llenó la habitación. Era hora de actuar, de sanar las heridas de su historia. Mientras se preparaban para salir, un nuevo golpe resonó en la puerta. La mirada de Javier se endureció al recordar que, para enfrentar todo esto, tendrían que estar preparados para cualquier cosa. ¿Quién más puede ser?, preguntó Marta, su voz temblando. Sea quien sea, estamos listos, respondió Javier con valentía. Abrió la puerta y el mundo exterior se iluminó de nuevas posibilidades. Fuera, con una mirada firme e intensa, estaba la última persona que esperaban ver. Era un viejo amigo de la familia, conocido como Andrés, quien había viajado desde el otro lado de la ciudad para ofrecer su ayuda justo en el momento cuando más lo necesitaban. Escuché que lo que está en juego es más que un negocio, y no quiero quedarme al margen, dijo Andrés, su voz resonando con sinceridad. Si necesitamos enfrentar el pasado, cuenten conmigo. A veces, quien no tiene la sangre puede ser más familia que quien sí la tiene. Javier sintió un nudo en la garganta. El apoyo, la camaradería, todo lo que había soñado alcanzar estaba allí, frente a él. Gracias, Andrés. No sé qué vendrá, pero juntos lo lograremos. Una chispa de esperanza iluminó el ambiente, y cada miembro de la familia sintió que su fuerza se multiplicaba. Mientras se preparaban para salir con el corazón rebosante de propósito, Javier se dio cuenta de que no solo estaba luchando por un nombre en el negocio, sino por todo lo que representaba. El amor, la familia, el sacrificio, el legado. Con renovada determinación, Javier miró a su familia y amigos. Estamos listos. Este es nuestro momento. Vamos a dirigirnos hacia la verdad y enfrentar lo que venga.
Porque al final del día, la única verdadera victoria sería aquella por la que valía la pena luchar, la unión familiar, el legado compartido, y el poder de enfrentar juntos cualquier adversidad. Con ese espíritu alzado, caminaron hacia su futuro, todos juntos como una única fuerza imparable. Lo que no los destruye los haría más fuertes. Es el momento de cerrar este capítulo, pero la historia de Javier y su familia apenas había comenzado. A medida que el sol se ponía en el horizonte, un nuevo día surgía lleno de promesas. Ahora te invito a que no dejes pasar este momento. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y así llegar a más corazones que necesitan ver esta transformación. Comenta tu reacción y tus sentimientos sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan escuchar sobre el poder de la familia y la verdad. Hazlo ahora.